canción. Levanta tu mano. ¿Quién la ha cantado por primera vez? Yo creo que la vamos a cantar más, ¿verdad? Es muy bonita. Bueno, ya sabéis dónde estamos. Estamos en Primera de Pedro. Y aunque vamos en papel, avanzando despacio, yo creo que estamos sacando mucha enseñanza de Primera de Pedro. Porque nos conduce a ir en diferentes direcciones. Recordar que si algún día tienes que deducir los 5 capítulos de Pedro en un resumen, os ayudaría si todas las palabras empezaran por la misma letra. Salvación, sumisión y eso que me gusta tanto, sufrimiento. Desde este panorama no nos podemos identificar con el sufrimiento del que Pedro habla aquí, pero tened en cuenta que hace 2000 años, cuando los cristianos iban expresando su fe en Cristo, pues muchos eran perseguidos, muchos tuvieron que dejar sus hogares, muchos lo perdieron todo. Y como vimos en el primer capítulo, primer versículo, Pedro dirige esta carta a los expatriados que estaban dispersos, de la dispersión, y menciona ahí varios lugares donde estaban esparcidos. Y la carta está diseñada para darles ánimo, para darles esperanza en medio de las tribulaciones. Empieza la carta dando gracias a Dios, pues a gran salvación que el Señor nos ha dado. Nos habla de la fuente, de esa salvación, la naturaleza de esa salvación, y luego algo muy importante, que en algunos lugares denominados cristianos parece que lo niegan, y es la certeza de la salvación. Hermanos, si la salvación tuviéramos que preservarla nosotros por lo que hacemos, la perderíamos minutos después de vivirla. No, es eterna y es cierta, y gracias a Dios que depende esa seguridad de nuestro Señor y Salvador. Bueno. Entonces luego nos habla trae exhortaciones, nos habla de la importancia, ya que somos salvos, de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Muy importante eso. Nos habla de esa esperanza, nos habla de la conducta que tenemos que tener, una conducta santa. Pero luego lo lleva a un terreno bastante práctico, el día a día. Somos salvos, hemos sido redimidos, pues vamos a tener una relación con los hermanos también en orden. Y hermanos, la verdad es que ayer vi un ejemplo de cómo debe trabajar una iglesia, unidos. Algunos me decían, pastor, ¿cómo me hubiera gustado estar aquí para ayudar? Pero tenía que trabajar, o tenía que estudiar, no me fue posible. Lo decían con dolor en su corazón. Pero sabes que hubo más personas colaborando, fueron todos aquellos que estuvieron orando también. Finalmente conseguí la firma del señor vecino antes de cometer un crimen. Hermano Timoteo me decía, Sammy, el asesinato no es una opción. Pero lo pensé. No, estoy bromeando. Bien, vamos a 1 Pedro capítulo 2, porque vamos a hablar, el Señor ahora nos quiere hablar de una roca, no sé si tenemos la imagen por ahí, que tiene dos efectos distintos en las personas. Puede ser una roca que edifica, o puede ser una roca de tropiezo. Y yo no sé dónde estás esta mañana, pero puede que tú te encuentres definido en una de estas dos partes. Si el Señor es tu Salvador, si lo has recibido como Salvador, pues entonces para ti va a ser una roca que te asciende, que te eleva, que te edifica. Pero si no eres salvo, si no eres hijo de Dios, si no has recibido a Cristo como Salvador, posiblemente estés aquí como aquellos que se oponen. Vienes aquí con resentimiento. Puede que estés aquí diciendo, no, yo no quiero saber nada de esto. Pero estoy aquí solamente por curiosidad. O puede que sea porque me han invitado. O no tenía nada que hacer. Hay dos efectos en esta roca que se relaciona con Cristo. Y quiero que lo veamos. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 4 al 8. Después de hablarnos de la importancia de recibir esa leche espiritual no adulterada para que poder crecer, inmediatamente entra a hablarnos acerca de esta piedra viva. Fijaos lo que dice, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también,
Entonces, no solamente es Cristo la piedra viva, sino es el fundamento, y a nosotros como piedras vivas, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, pero toma nota, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo en esta casa que está formada por personas que han sido renacidas, que ahora se les considera santos, no por sus propios méritos, santos por la obra de santificación que Cristo hizo en el momento de salvarnos? Dice entonces, piedra desechada ciertamente por los hombres, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La semana pasada extendí mi mensaje, estoy hablando de esa piedra que para todos nosotros es la que nos levantó, nos ascendió. Nos proporcionó no solamente una salvación segura en el cielo, sino ahora una vida con propósito aquí en la tierra. Y esta piedra es la piedra sobre la cual podemos edificar nuestros hogares, la piedra sobre la cual podemos edificar nuestro matrimonio. Nos da el fundamento sólido que nos va a permitir permanecer. ¿Te acuerdas que terminamos el pasaje la semana pasada, el mensaje con Mateo capítulo 7, donde hablaba de una parábola, donde habían dos hombres, uno edificó su casa sobre la arena, el otro edificó sobre la roca. Y las dos casas tenían el mismo aspecto, los dos puede que tuvieran las mismas habitaciones, los mismos metros cuadrados, el mismo aspecto, pero cuando vinieron los problemas, los problemas naturales, que son los terremotos, el viento, la lluvia, todo esto, era importante el fundamento, ¿verdad que sí? Si el fundamento no era sólido, pues no iba a soportar esos embates de la vida. Todo se perdería. ¿Cuántas veces he visto a personas querer casarse, querer tener un matrimonio feliz, tener hijos, creciendo sólidamente, y luego 10 años después se terminaron divorciando solamente porque estaban edificando sobre sí mismos? Pero hermanos, nosotros tenemos una roca, una piedra angular, como dice ahí, piedra preciosa, sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Entonces, vimos en el texto que esta piedra viva es Jesucristo, es una piedra angular sobre la cual está edificada toda la casa, y habla de esa casa que son los creyentes. Nosotros como hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, formamos parte de la iglesia. Otra forma de llamarlo es la casa de Dios o el templo de Dios, los cuales somos nosotros. No confundamos el templo del Espíritu Santo con el templo de Dios. Y las no entiendo, el Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios, entonces era lo mismo. No, el cuerpo como templo del Espíritu Santo es la persona en sí que ha recibido al Espíritu Santo morando en él. Pero luego cada uno de nosotros, ya con esa morada del Espíritu Santo, formamos un edificio. Entonces nuestra misión como iglesia, hermanos, está bien definida. Tenemos aquí pues los profetas, tenemos a los apóstoles que establecieron las bases, ellos edificaron, nosotros tenemos que edificar encima también. Y pobre de aquel creyente que no esté dedicado a edificar, porque el Señor le va a llamar la atención en el día postrero. Tenemos sacrificios espirituales, no de animales, sino pues una serie de ejemplos. Por ejemplo, nuestros propios cuerpos, ofrecerlos en sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. También, por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahora mismo, cuando vengas a la iglesia, no diga, ¡ay, ahora toca cantar! Si eso es lo que vas a hacer, si esa es la actitud con la que vas a venir a la iglesia, mejor quédate en casa. Bueno, no, sigue viniendo, pero ven una actitud distinta, ofreciendo nuestra alabanza, que sea de verdad y corazón. Cuando leamos estas palabras, salgan del corazón, del alma, ofreciéndosela como olor fragante al Señor. Por lo tanto, hermanos, no digas, bueno, yo vengo a lo más importante, la segunda hora, cuando viene el mensaje. Todo el culto es importante.
Incluso las ofrendas, hablamos también de las ofrendas, como Pablo presenta las ofrendas como un olor fragante, sacrificio acepto. La obra que hacemos puede parecer mundana, lo que hemos hecho con los ladrillos, el techo, todo eso, pero es una herramienta que ofrece lo que tenemos hoy, más espacio. Estábamos doliendo por espacio y algunos hermanos, más de lo que yo esperaba, se ofrecieron. Algunos tuvieron que dejar sus trabajos, sacrificaron eso, el beneficio económico para decir, pastor, cuente conmigo. Y cada uno según sus capacidades pudimos llevar a cabo algo que hubiera llevado semanas, lo hicimos entre ellos, por lo menos en 2 sesiones. Esos son, hermanos, obras, sacrificios que hacemos para el Señor. Pero Pablo incluso menciona su propia vida. El dar su vida le llama yo ya estoy por ser sacrificado. Y lo dice como diciendo, para mí, mi vida entera será entregada al Señor. Ahora me presento en este último momento, en este último paso, me presento ante el Señor porque como una ofrenda al Señor. Bien, si estás en esa categoría, amén, estás bendecido, pero a lo que voy a tratar hoy en la segunda parte es, si estás en esta segunda categoría, pobre de ti, porque no hay término medio, o estás o no estás. Dirá, no, yo reservo mi opinión, yo no quiero decidirme. El Señor dijo, no hay término medio, o estás o no estás, o eres del Señor o no lo eres. No puedes estar ahí en el medio sin tomar una decisión. Ya has tomado una decisión si no has tomado la decisión de recibir al Señor. Entonces, vamos a mirar la segunda parte, donde nos habla de la piedra, pero ahora, haciendo referencia a aquellos que no creen. Mirad conmigo versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Mira ahora la segunda categoría. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mira cómo la describe. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Yo quisiera, antes de empezar con esta segunda parte, orar al Señor. Os invito a que os unáis a mí en oración. Amén. Señor y Padre Celestial, tenemos aquí una sección donde realmente me gustaría saltarla, pero no haríamos justicia, no presentaríamos aquí un equilibrio. Nos das ambas partes de la moneda. Para algunos tú eres una piedra de tropiezo, para otros eres una piedra de bendición sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor, a hacer justicia a esta segunda sección y ver lo que pasa con aquellos que no te quieren, no quieren recibir tu palabra, no quieren, Señor, someterse a ti, no quieren venir ante ti en humillación. Ayúdanos a ver, Señor, y ayúdanos a mirarlos no con ira, sino más bien con compasión, porque hay mucha gente ahí fuera en estas condiciones. Gente que ahora mismo no quiere saber nada de ti, no quiere saber nada de tu iglesia, no quiere saber nada de tu palabra. Pero tú nos has puesto aquí, Señor, para llevar el mensaje de esperanza del Evangelio. Así que, Señor, ayúdanos a mirar a esa gente con ojos de compasión, igual que tú cuando miraste a las multitudes, tuviste compasión de ellos porque no tenían pastor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser ese instrumento que lleve a más personas a los pies de Jesucristo. Guíanos ahora, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para los que no creen, dirás, pastor, hay mucha gente ahí que dice que cree en Jesús. Si les preguntas si Cristo es su roca, dirán que sí. Pero luego no obedecen. Te dirán que creen en Dios. Pero cuando me dicen eso, yo les digo, pero ¿crees a Dios? Porque con los hechos lo niegan. Con sus tradiciones lo niegan. Con la forma que expresan su propia religión, muchas de ellas confeccionadas por los hombres, lo niegan. No sirve decir, mi vida está edificada sobre la roca y ya todo va a salir bien. No, si os recordáis lo que vimos en Mateo capítulo 7, el Señor trajo una bendición y dice, pero para aquellos que obedecen, que lo hacen, a este, son los que serán, estos son los que están edificando su vida sobre la roca. Pero los que solo hablan,
Recuerda, porque poco después dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le responde el mismo Señor? Nunca os conocí, apartados. Está todo en el mismo contexto. Entonces, el hecho de que estés aquí no significa que estés edificando tu vida sobre la roca. Depende mucho de tu actitud con relación a la roca. ¿Qué? ¿Voy a obedecerle? ¿Voy a creerle? ¿Voy a obedecer lo que dice? Entonces, o estás o no estás. Esa es la cuestión. Como dijo Shakespeare, ser o no ser. Entonces, no hay otra alternativa. Algunos dicen, no, me mantengo neutral. No, no existe posición neutral con Jesucristo. O le tienes como Salvador o no le tienes. O te sometes a la palabra, como dice ahí, edificando su vida sobre ella este fundamento, o no lo estás haciendo. O le rechazas o le recibes. No hay término medio, no hay otra alternativa. O es tu piedra angular sobre la cual estamos siendo edificados como piedras en su templo, la iglesia, o sobre la cual estamos edificando nuestras vidas siguiendo nuestras propias enseñanzas, nuestras propias tradiciones. Hermanos, yo soy español, he vivido casi toda mi vida aquí en España, y España es un país de tradiciones. Seguramente dirás lo mismo de tu país. Cuando preguntas a alguien, ¿por qué haces eso? Porque siempre se ha hecho así. Porque mis padres lo hicieron así. Por mis abuelos, es que yo soy español. Como si eso fuese algo especial. Como si eso fuese una garantía para ir al cielo. Hermanos, hay muchos españoles en el infierno. Y también venezolanos y colombianos y argentinos. Más argentinos que colombianos. Estoy bromeando, no, quizá porque hay más argentinos que... No sé. ¿Entendéis por dónde voy? Es decir, tu estatus social y lo que tú hayas recibido de tus padres no sirve para poder edificarte como Dios quiere. O estás, si eres ya parte con la piedra viva, como representan estos ladrillos aquí en la pared, bien formado, siendo discipulado por el Señor, o sencillamente no estás. No hay término medio. Y no digas, el Señor sabe. Sí, lo sabe, pero sabe muy bien si estás o no estás. O Él para ti es una piedra sobre la cual vas a edificar tu vida. O va a ser una piedra de tropiezo. Déjame que te pregunte una cosa. Cada vez que invitas a una persona a la iglesia y dice que es cristiana, ¿cómo responde? No va a ningún sitio. No, yo no. Bueno, pues está claro dónde están. Pero la persona que está en el Señor va a tener, si tiene su propia iglesia a la que asistió, va a decir, gracias, un día quizá os visite, pero tengo la iglesia a la que yo voy y en la que yo participo, en la que yo estoy activo. Pero hay gente que sencillamente cree que por entrar en un edificio ya está en la iglesia. No, estás en un edificio. Antes eras más pequeño, ahora es más grande, pero sigues estando en un edificio. Y lo curioso sobre esta piedra que sirve de tropiezo es que fue profetizada, no es nada nuevo. Pedro lo presenta aquí, pero no es algo que los creyentes dijeran, esto es revelación nueva. No, es que ya estaba antes, 700 años antes, fue profetizado por el profeta Isaías. Mira cómo lo predijo Isaías en Isaías capítulo 8, versículos 13 al 15. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, piedra de tropiezo, piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red, y red al morador. Fíjate la ilustración que está, la analogía aquí, es una red que te atrapa, por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Tropiezo, lazo, red, caerán, quebranto, se enredarán, serán apresados. Esa es la condición de la persona que no tiene a Cristo. Fue predicho.
700 años antes de venir Jesucristo, y Jesucristo, hermanos, lo cumplió al pie de la letra. A los suyos vino, Juan capítulo 1, y los suyos le hicieron una bienvenida, ¿verdad? No, le rechazaron, no, le llevaron hasta la cruz. Y curiosamente, en el momento de su nacimiento, cuando los padres de Jesús, José y María, le llevaron al templo, un tal Simeón, era un hombre muy devoto, un hombre muy piadoso, que estaba siempre en el templo. Cuando fue María allí y José con el bebé, enseguida reconoció. ¿Cómo lo supo él? Tuvo que ser por revelación. Pero mira lo que dijo. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto. Ahora, imagínate ser madre y recibir noticias de lo que va a pasar con tu hijo. Dame buenas noticias. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que sea contradicha, que será contradicha. Esto lo dijo Simeón. ¿Y te imaginas a María y José recibiendo esa noticia con su precioso bebé? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Que nuestro precioso bebé va a sufrir? ¿Que va a ser rechazado? No me extraña que María luego se marchara a casa y se quedara ahí maravillada, estuviera dándole vueltas. ¿Qué va a ser de este precioso hijo que ella conocía, que sabía que era engendrado por el Espíritu Santo, no de José? José no fue el padre natural, fue el Espíritu Santo. De ahí que fuera un ser especial, único. Este vendría a ser o aquel que te levantaría o aquel que te echaría abajo, aquel que sería tropiezo, lazo, red, quebranto, ese que te enredaría. Y curiosamente también cuando Jesucristo fue al templo, si venís conmigo rápidamente a Mateo capítulo 21, quiero que veáis algo ahí. Porque estas palabras que vamos a leer dentro de un momento, fueron palabras que Jesús pronunció a los principales sacerdotes. Esto lo hace especial, porque una cosa es hablar al pueblo que puede ser ignorante, pero eran los principales sacerdotes, la crème de la crème de Israel. Estos deberían haber sabido esto. De hecho, yo creo que lo sabían, pero estaban totalmente confundidos. Si miras en el capítulo 21, y antes de ir al versículo 44, quiero que veas conmigo el contexto. En el versículo 23, y desde cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjate que responde, qué forma de recibir al Mesías. Ellos no le reconocieron. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Fíjate que él no va a responderles, no, yo tengo una pregunta para vosotros. Y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Les presento una trampa. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Sin vergüenzas estos sacerdotes. No quisieron responder porque eso les comprometía. Pero ellos sabían muy bien lo que estaba haciendo y sabían que este hombre, este Jesús era especial. Pero si saltas al capítulo 21, versículo 42 al 44, fíjate lo que les dice a estos hombres. Estaba otra vez trayendo el Antiguo Testamento para hacerles ver que lo que él está haciendo no es nada nuevo, es el cumplimiento de la profecía. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, está haciendo referencia a Isaías, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo
que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Imagínate estos unos sacerdotes. ¿Con quién se creerá que está hablando? Ellos ya habían tomado su decisión. Fíjate que están ahí como la creen de la creen, es decir, eran los líderes espirituales de Israel. Si alguien conocía esta verdad, debía conocerla, la deberían haber conocido a ellos. Esto es como en algunos casos, cuando yo he testificado a algunos sacerdotes católicos y les presento la palabra y no saben qué contestar. Digo, ¿y vosotros sois los que estáis liderando al pueblo? ¿Y no sabéis las escrituras? Me he encontrado que cuando vivía en Alcalá de Henares, en Madrid, en Alcalá de Henares hay una de las universidades más prestigiosas católicas de España, la Universidad de Cardenal Cisneros. Si ponéis ese nombre en Google, vais a ver la historia de este hombre. Y de ahí salían muchos jesuitas. Y yo me los encontraba en la calle. Una vez me encontré con un sacerdote y era de la vieja escuela, venía con esa sotana larga hasta los tobillos. Y ya no se llevaba esto, pero él venía con uno de esos sombreros redondos, así iba por la calle fumando su cigarro. Y yo ese día dije, estaba en la calle repartiendo folletos evangelísticos. Y algo me decía, yo decía, a este no le doy. Y dentro de mí salió una voz, ¿por qué no? Este lo necesita como cualquier otro. Respiré hondo y dije, pues se lo voy a dar. Y le di este folleto y leyó, ¿dónde vas a ir cuando mueras? Y me dijo, ¿pero tú sabes con quién estás hablando? Digo, sí, con un pecador. Echó el humo del cigarro rápido, se marchó indignado. Dije, bueno, está claro dónde está. Se cree justo. Igual que los judíos. Habían la ley, ellos pensaron que eran justos porque estaban cumpliendo con la ley. Hermano, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ni ese sacerdote, ni los judíos, ninguno. Aquí había los sumos sacerdotes, ni siquiera ellos, aunque ellos se consideraban justos. Para ellos Jesucristo fue una piedra de tropiezo, porque Jesucristo vino ofreciendo salvación no por obras, sino por su propia justicia. La justicia que Cristo nos otorgaría si poníamos nuestra confianza en Él. No, esto no puede ser. No puede ser tan fácil. Es que no podía ser de otra manera. Porque si depende de nuestras obras, que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, la salvación. Pues es don de Dios, el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios que se adquiere por fe, no de vosotros, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Nadie va a estar en el cielo diciendo, bueno, a mí me tiene que dejar una entrada amplia porque yo he hecho muy buenas cosas. Apartaos de mí, dirá el Señor a esa persona. Pero yo es que soy un sacerdote. Pues entonces deberías conocer cuál es el camino. Es que yo soy un religioso, toda mi vida he estado en la iglesia. Pues entonces deberías haber leído las Escrituras para ver lo que dicen. Para saber si estás o sobre la roca o yendo en contra de la roca. Hay mucha gente religiosa hoy en día que va en contra de la roca. Y este pasaje, en Mateo capítulo 21, versículos 42 a 44, le fue una bofetada en la cara de aquellos sumos sacerdotes. Y ya a partir de entonces, buscaron una manera de destruirle. Con esa fachada de piedad. Pero por dentro, ¿cómo le llamó Jesucristo? Vosotros sois como piedras, como sepulcros blancos, o sea, llenas de... ¿Cómo dijo? Sepulcros blanqueados. Blanqueados, ¿no? Llenas de huesos. Por fuera una fachada preciosa, pero por dentro apestaba. Así somos todos nosotros. Escucha, así somos todos nosotros antes de venir a Jesucristo. Amén. Y también después. La única diferencia es que Cristo se ha convertido en nuestra roca.
en el momento de recibirle. No hay diferencia. Fíjate cómo lo pone el apóstol Pablo. En capítulo de Romanos 9, 30 al 33, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la injusticia que es por fe, mas que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, escucha, en la roca de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O estás o no estás. 1 Corintios, capítulo 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo. Como lo dijo, me parece que Luke ha puesto este versículo en la pantalla hoy. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, para nosotros es mejor. No, es locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, no hay diferencia. El judío tropezó sobre esa roca, pero hoy en día, incluso 2000 años después, hay muchas personas que siguen tropezando sobre esa roca. Y yo me pregunto, ¿cómo es esto que Cristo y el cristianismo auténtico sean una ofensa para la gente? En una ocasión estábamos, hermano John y yo, repartiendo tratados por aquí. Eran tratados, por favor, tomen uno de estos con una sonrisa, muy amables, no queríamos importunar a nadie. Y se nos presenta un señor allí, grandote, y dice: ¿qué es esto? Es un mensaje del Evangelio, es buenas noticias para el diablo. Y me empujó a John, casi le tira al suelo. Digo: ¿pero qué ha hecho para que se ofenda tanto? Increíble. Es decir, en el momento que es un problema intelectual, es decir, es irracional creer que esto puede ser. No, el problema es moral. Porque cuando tú presentas a Cristo como la única solución, tienen que comprender que son pecadores y que no son merecedores del cielo. Y que tienen que arrepentirse. Y que tienen que venir al Señor con fe, recibiéndole como Salvador. Y eso, hermanos, el mundo no lo quiere. Entonces el problema no es intelectual, no es que sea imposible de entender, no, es que no lo queremos. Fíjate que hay ataques en todo el mundo, ¿verdad?, contra los cristianos. Escuché a una hermana decir que en su país, Nigeria, entraron en una iglesia y mataron a no sé cuántas personas, les decapitaron literalmente. Digo yo, ¿y quiénes fueron estos? Pues fueron los musulmanes extremistas. Pero me contaba el hermano Timoteo que en Tahití, hace unos meses atrás, entraron en una iglesia, mataron ¿a cuántos? Decapitaron a un montón, 20 y tantos o más, no sé. Dirás: pues eso es suficiente como para ya no ir y predicar el Evangelio. No, porque en el último punto que tuvieron a más de 1000 personas. ¿Qué mueve a la gente ante amenazas como esa de decir: yo quiero seguir al Señor? Para el mundo es tropezadero. Para nosotros, hermanos, es lo más precioso. Entonces, de manera similar, tenemos, viendo el ejemplo que Jesucristo encontró y que los apóstoles encontraron esa posición, nosotros, hermanos, vamos a encontrar la misma posición. Vamos a enfrentarnos a personas que van como papagayos, orgullosos, y les impide creer, confiar realmente en el Jesús de las Escrituras. Piensan que pueden agregar algo a Dios para poder ganarse su salvación. Quieren añadir sus buenas obras. En el momento que tú añades tus buenas obras, ensucias la obra de Dios. Por lo tanto, como esta es la exigencia, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, no están dispuestos. Esa piedra se convierte en una piedra de tropiezo. En vez de confesar al Señor y decir: Señor, vengo ante ti humildemente, reconociendo que tú eres el verdadero Mesías, el que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para traer salvación. En vez de hacer eso, le rechazan.
Y claro, volviendo al contexto, ¿no? Cuando Pablo ahora es comisionado para seguir predicando este mensaje, él entiende que donde quiera que vaya va a encontrar oposición. Alguien dijo una vez, cuando Pablo entraba en la ciudad, lo primero que hacía era ver dónde estaba la prisión, porque sabía que iba antes del hotel donde se iba a hospedar, porque sabía que iba a terminar ahí. Sin embargo, él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también a nosotros, a los gentiles, a los aquí presentados como los griegos. Lo triste es esto, hermanos, que muchos hoy en día, también creyéndose muy religiosos, siguen rechazando ese mensaje. Y van a tener que sufrir las consecuencias. Pedro dice en 1 Pedro 2:8, es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan la piedra siendo desobedientes. A lo cual, presta atención a esto, es muy importante. Si tú eres desobediente a la palabra, dirás, pues termino en el purgatorio. Perdona, el purgatorio no existe, no lo vas a encontrar en las Escrituras en ningún sitio, es invento del hombre. Te reto, si crees que hay un purgatorio. Y por cierto, si crees que hay un purgatorio, a mí me lo enseñaron cuando, en mi educación católica, ahora dependes de las misas que tus parientes y amigos tienen que ofrecer para sacarte, para limpiarte de esos últimos pecados, con el fin de que después de 1000 o 1000 años puedas pasar al cielo. Ese es el invento del hombre, eso no está en las Escrituras. Cuidado con esas enseñanzas. Se fraguaron con el fin de sacar provecho de la gente, sacarles el dinero. Pero aquí dice, si eres desobediente, si no vas a recibir ese mensaje, dice, hay un destino para ti, dice, a lo cual fueron también destinados. Juan lo puso de esta manera en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, hablando de Jesucristo. Y con el fin de terminar, ¿a dónde estaba apuntando Jesús? ¿Dónde estaba apuntando cuando Pablo o Pedro, cuando dice lo cual estaban destinados? Está apuntando al gran trono blanco. Este pasaje que os voy a leer es un pasaje aterrador. Puede parecer ciencia ficción, pero os aseguro que no lo es. Para mí lo leo con esperanza, porque yo sé que no voy a formar parte del grupo que se va a presentar aquí. Pero fíjate cómo lo describe Juan. El apóstol Juan es el que recibe esta revelación mientras que estaba en la isla de Patmos, encarcelado allí. En Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando habla de los muertos aquí, no está hablando de personas que nunca tuvieron vida en Cristo. De pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dirán, mire, se han hecho bien para quedarse. No, yo creo que esto está ahí puesto para ver el grado de castigo. No es que vas a ser inocente o culpable, no, es culpable o muy culpable. Según sus obras. Como hemos dicho, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No es por obras. Este libro de obras es para mostrar la evidencia de que eres culpable. Libro de las obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, no es para ver si eres inocente o culpable. Intenta, dirás, bueno, yo si voy allí diré, Señor, vamos a hacer una cosa. Tú pon la balanza, y en la parte derecha pones mis buenas obras, y en la parte izquierda pones mis malas obras, y la que pese más, si pesan más mis buenas obras, entonces me dejas entrar. Bueno, intenta eso con un juez aquí en la tierra. Acabas de cometer un crimen, has matado a alguien, por ejemplo, y te presentan todas las pruebas,
claramente se muestra que eres culpable, y luego le dices al juez, oye, un momentito juez, vamos a pesar esto. Aquí está mi crimen, pero mira todas las cosas buenas que he hecho. Ten eso en cuenta para no ir a la cárcel. ¿Qué crees que te va a decir? Ah, bueno, pero no pasa nada, vete libre, ¿no? No, aquí no se te va a juzgar por lo bueno que has hecho, sino por lo malo que has hecho. Entonces aquí no es, si he sido bueno, me dejan entrar, si he sido malo, no me dejan entrar, no. Estamos hablando aquí de que todos los que van a presentarse aquí van a ser condenados. Lo único que está en cuestión es el grado de castigo. Pero todos van a estar allí sufriendo. Dice, la muerte, dados fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿sabes quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Aquellos que han recibido vida espiritual. Los salvos. Fueron lanzados al lago de fuego. Así que esta tarde tenemos dos posibilidades. La decisión la tomas tú. Cristo como tu roca, una piedra angular sobre la cual vas a edificar tu vida, y se inicia esa vida en el momento que recibes a Cristo como tu Salvador, o le rechazas. No quiero eso. El otro día escuché a una persona y me decía, yo estoy hablando a un amigo y me dice que todavía no está preparado. Digo, ¿estás preparado para ir al infierno? Es que esa es la única opción. Hay gente así. Yo fui así antes de convertirme. No, que no estoy preparado. Pero ¿qué otra opción te queda? O sí, o estás, o no estás. Cantamos esa canción, Roca de la Eternidad. Hermanos, para mí, Cristo se convirtió en mi roca el 4 de noviembre de 1980. Y desde entonces el Señor ha ido edificando mi vida, poco a poco, más y más, hasta aquí. Pero empezó el 4 de noviembre de 1980. Yo te pregunto, ¿cuándo fue para ti? Porque si no la has recibido como Salvador, en estos momentos eres un enemigo de Dios. Pero ¿y mi religión? Tu religión, si no está basada en las Escrituras, es basura. Eso es muy ofensivo. No es llamarlo como es. Es la verdad, aunque puede ofendernos. Y lo digo con esta crudeza para sacarte de tu letargo. Si estás aquí y no has recibido a Cristo como Salvador, ¿qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Quizá tu orgullo. Quizás es que no quieres dejar la vida que estás llevando ahora mismo, porque sabes que eso representaría un cambio en tu vida. ¿Qué te lo impide? Recuerda que el problema no es intelectual, es moral. Pues la gente no quiere recibir a Cristo porque es un problema para ellos. Significa que tendrían que apartarse de esa forma de vida que tienen ahora. ¿Estamos dispuestos a creer, a obedecer a Jesús? Él puede ser tu piedra angular, sobre la cual podemos ser edificados, sobre la cual podemos ser añadidos a ese templo que Él está edificando, sobre el cual podemos construir nuestras vidas. O puedes sencillamente desobedecer, decir, no, esto no es para mí, lo cual solamente te deja en un estado de muy peligroso. ¿Cuál va a ser? ¿Estás o no estás? Si no lo estás, mi recomendación para ti esta mañana es que vengas a Jesús y le recibas como tu Salvador personal. Tu vida va a cambiar. Tiempo se me va. Pero cuando yo recibí a Cristo como Salvador, recuerdo hasta el preciso momento, era hora de comer. Ese día no comí, no fui al almuerzo, me fui con este compañero de trabajo en su casa y él me abrió el libro de Romanos, el libro de la Biblia, que llamamos Romanos. Y me sacó varios versículos ahí. El primero que sacó es Romanos 3:10. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero luego fue a Romanos 3:23.
Y luego Romanos 6, 23, y Romanos capítulo 5, donde nos habla del primer Adán, del segundo Adán. Y fue poniendo todas esas piezas de rompecabezas de tal manera que por fin comprendí. Y me dijo así, este fue Johnny Carrillo, un puertorriqueño. ¿Y ahora qué? El silencio era abrumador. Y mi corazón iba pum, 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 pum. Y después de luchar varios meses con la idea, le dije a Johnny, ya no va a haber más impedimentos. Este es el momento para mi sanación. Su rostro cambió, lo expresó un gozo. Me dijo, quiero orar antes, no puedes orar tú. Y su oración fue muy impactante. Había oído oraciones como Padre Nuestro que estás en los cielos, y ese tipo de oración vacía, repetitiva, que no pierde su sentido cuando la repites 20 o 30 veces. No que las palabras en esa oración sean malas, sino que se dice como un papagayo, y es ahí donde pierde su sentido. No, esta oración que él hizo fue tan personal, y era, agachó su cabeza. Yo creo que fue la primera vez que me encontré con una situación así. Él empezó a orar, y oraba como uno que conocía a Dios como su amigo. Era tan personal la oración, que tuve que abrir el ojo y no hay alguien más aquí en la sala. De verdad que el aire se espesó. Y era por la intimidad, por lo íntimo que fue aquella oración. Era como hablar con su papá, con alguien que él conocía. Y eso lo hizo más especial que nunca. Y entonces dijo amén, me miró a mí y dijo. Él estaba de rodillas, yo estaba sentado. De repente me empecé a escurrir del asiento y me clavé de rodillas y dije, Señor, ven y quebrante, perdóname por haberte rechazado. Perdóname. Muchas de las razones por las que yo te rechacé fue por el engaño de la religión que había recibido anteriormente. Pero ahora conozco. Sé que tú eres un Dios justo, que demandas justicia perfecta para entrar en el cielo. Pero Señor, yo no soy capaz de hacerlo. Yo no soy capaz de ofrecer perfección. Yo soy pecador. He roto tus mandamientos. Por lo tanto, acudo a ti como el único que me puede salvar. Y ahora vengo a ti, Señor, te pido, en arrepentimiento, primero que me perdones. Y segundo, Señor, que me des ese regalo de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Fue, no sé, las experiencias pueden ser un poco engañosas, pero en ese momento sentí como un peso enorme de santificación. Y empecé a respirar diferente. Y a Johnny, que le tenía delante, yo no lo veía como un amigo, un compañero de trabajo, ahora le veía como un hermano en Cristo. Nos dimos un abrazo los dos adultos llorando, pero de alegría. El domingo siguiente fui a la iglesia y ya conocí la historia. La iglesia que llevaba meses orando por mí. Cuando entré por las puertas, este es Sammy. ¡Ah, Sammy! Ya te conocemos. Digo, pero si nunca estaba aquí. Y no, es que aquí tenemos un par de chicos que han estado orando por ti. Y toda la iglesia pues está. Ahora entiendo esa presión que yo tenía. Esa convicción de pecado. Pero en ese momento, hermanos, me recibieron todos como si fuese una familia. Un templo, bien unidos. Americanos de todos los países. Pero eran hermanos y hermanas en Cristo. Y dije, Señor, si esto es el comienzo, dame más, porque quiero más de esto. Fue el comienzo de una vida llena. Y esa vida también puede ser para ti si no la conoces como Salvador. Y yo te invito hoy que no le resistas más. Que vengas ante Él. En arrepentimiento y fe. Y le recibas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener la palabra de Dios. Padre nuestro, te damos gracias porque
tú eres un Dios grande. Hoy hemos estado analizando este pasaje donde hay solo dos opciones: o contigo o sin ti. La religión nos sirve como puente. O te tenemos o no te tenemos, o estamos o no estamos. Muchos de los hermanos y hermanas que están aquí, Señor, ya han comprendido esto y te han puesto como fundamento para su vida, empezando con la salvación y siguiendo, Señor, con todas las demás cosas que hay en sus vidas. Pero puede que haya aquí esta mañana alguien que todavía no te ha recibido, Señor. Puede que incluso en estos momentos piense de que todo esto que se ha predicado es una tontería, algo digno de desprecio. Pues, si lo hubiera alguien así, Señor, hazle ver que están en el bando opuesto. Están en el bando que se opone y van a encontrar en ti una red. Van a encontrar un oponente que nunca van a poder vencer. Pero, Señor, hemos escuchado las buenas noticias de que cualquiera que viniera a ti con verdadero arrepentimiento y con una confianza plena en la obra que tú hiciste en la cruz y te recibiera como Salvador, puede ser el gran comienzo para su vida. Ese nuevo nacimiento de que tanto hablamos aquí en la iglesia. Si hubiera aquí alguien así, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza. Y hoy pueda venir a uno de nosotros y decir: yo estoy listo ya, no voy a oponerme más. Hoy es el día de mi salvación. Amén. Obra, Padre, en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén. Amén.